Hola a todos, yo soy Pax, me presento, soy estudiante de arquitectura, acabo de terminar mi segundo año y en este video vamos a ver tips para antes de entrar a arquitectura. Así que acompáñenme. Oigan, la verdad estaba yo pensando sobre qué cosas deberían ser como que las más importantes que debes de saber antes como tal de entrar a arquitectura. ¿Por qué? Porque sabemos que te espanta al inicio, o sea, todo el mundo te empieza a decir de que vas a desvelarte mucho, va a ser mucha gastadera de materiales y cositas así, pero créanme, bueno, yo ya llevo 2 años de carrera, poderosamente, entonces pues más o menos te puedo orientar que sí, que no y qué puedes hacer para prevenir ciertas cosas. Como punto número 1, el dibujo en la arquitectura. Algo que normalmente te dicen es que la carrera va a ser puro dibujo y que si no sabes dibujar no vas a poder dedicarte a la arquitectura, y la verdad es que de cierta parte sí es cierto, pero no del todo. El dibujo en realidad en arquitectura sirve para poder explicar la idea que tienes, o sea, para poder proyectarla. Afortunadamente en estos tiempos ya contamos con múltiples plataformas, programas, etcétera, que nos ayudan a nosotros como arquitectos a diseñar un plano. No por estar en un lugar te van a decir, aviéntate un plano. O sea, no sirve así. O sea, sí tienes que pasar por los procesos de dibujo, pero el proceso de dibujo es muy cuadrado, por así decirlo, ya que hacer el plano, o sea, tiene ciertas reglas. Si quieres puedes verte un poquito de planos, o sea, como tip te lo doy, que antes de querer empezar a hacer un plano, etcétera, ve las simbologías. O sea, si eres tú un estudiante que apenas va a entrar, o sea, inúndate un poco, puedes ver en diversas plataformas o incluso en línea en Google, por ejemplo, te buscas planos de ejemplo, puedes ir viendo qué significa cada cosa. Entiende un plano a grandes rasgos, en pocas palabras. De ahí fuera, poco a poco en tu carrera, bueno, en lo que va de tus semestres, 4 meses, como lleves tu carrera, te van a ir pidiendo como ciertas reglas de cómo hacerlo, pero lo ideal es que lo entiendas y con eso créeme que ya la hiciste. Lo único que te va a servir dibujo es para proyectar la idea. Segundo punto, los materiales de la carrera. Normalmente en arquitectura te suelen decir que los materiales que vas a estar comprando son carísimos y que casi vas a dejar de comer por comprar los materiales. Y la verdad es que no todos los materiales son caros. O sea, si te quieres ir a cosas de alta calidad, alta gama, lo que tú quieras, como por ejemplo maderas, acrílicos, etcétera, sí es muy caro, pero normalmente los trabajos son en equipo, entonces no te tienes que estar destrozando la cabeza sobre cómo vas a sobrevivir. No, la verdad es que no. Al inicio de la carrera te van a estar pidiendo maquetas muy sencillas, no te van a pedir la innovación completa del edificio más grande que se pueda. O sea, aquí te van a pedir materiales como lo que es el papel batería, por ejemplo, pero no te puedes adelantar tanto si apenas vas entrando. Lo ideal es que vayas comprando como poco a poco tus materiales. Un ejemplo de ello sería como los escalímetros, puedes ir comprando lo que serían los cúters exactos y, muy importante, tu tabla de corte. En todos lados vas a necesitarla. Es mejor, bueno, yo en lo personal invertiría en una grande. Yo al inicio compré chiquitas y tuve que comprar más grandes. La chiquita te sirve perfecto para llevarla cuando vas a trabajar piezas pequeñas, que normalmente es al inicios de semestre, pero ya cuando te piden cosas más grandes, por ejemplo cortar un papel batería, que no, más o menos, y dense que es un poquito más grande que una cartulina, así a simples rasgos. Entonces a veces ocupas un poquito más grande. O sea, lo ideal es que tengas una chica, o sea, del tamaño de una hoja, la haces perfecto. Tercer punto, tu equipo de cómputo. Normalmente te dicen que tienes que comprar una computadora tipo gaming. O sea, creo que ese es el básico, que tienes que tener tu computadora que pesa kilos, etcétera. Y mira, yo ahorraría ese primer semestre sobre todo de una compu. Si tienes una computadora que te arranque fácilmente AutoCAD, créeme que ya le hiciste tu primer semestre. ¿Por qué? Porque normalmente en el primer semestre, incluso segundo, son más didácticos, son más de, ¿sabes qué? Vas a hacer palitos, vas a mejorar tu letra.
o incluso puedes pintar. O sea, es dibujo principalmente, cosas como tipo manualidades. Por eso es que normalmente aquellas personas que no suelen ser muy dedicadas como a la parte creativa, les va a costar un poquito de trabajo, pero créanme que pasando de eso, te metes a los programas de lleno. Mientras tú sepas que tu computadora la aguanta AutoCAD, créeme que ya la sobreviviste. Y algo que puedes ir haciendo en lo que va tu primer semestre, por así decirlo, es irte preguntando con profesores o simplemente ve la malla de tu carrera. Si ahí tienes la facilidad de poder ver qué programas van a estar ocupando más adelante, y a base de eso puedes ir viendo más o menos como según tu presupuesto y las características que requiera tu equipo para poder comprar ya una computadora dedicada a arquitectura. No específicamente desde el inicio tienes que tener un equipo muy potente. Cuarto punto, lleva Excel. Algo que normalmente quizá no te lleguen a decir es que vas a llevar algo relacionado con costos, materiales, cotizaciones, etcétera, incluso cómo pagarle a tus trabajadores. Esto no lo vas a ver de lleno, pero algo que sí te recomiendo sería que si nunca has tocado un Excel o nunca has llevado algo relacionado a Excel, veas algún tutorial en YouTube, te avientes un curso, como quieras, pero que aprendas las cosas básicas en Excel. No requieres meterte a muchísimas cosas pesadas, pero lo ideal es que sepas un poco de ello. O sea, hay múltiples canales en YouTube que no necesitas pagar y puedes aprender un poco en general acerca de Excel. Ahora bien, ¿qué programas debo de aprender en arquitectura? Mira, antes de que entres no te me explotes sobre tengo que aprender de Revit, tengo que aprender de AutoCAD, tengo que aprender de 1001 programas. La verdad es que no. Algo que sí es un básico es AutoCAD. Créeme que ese es el básico de todos. En todos lados te vas a encontrar con que tienen AutoCAD. Y créeme, es muchísimo fácil obtener la licencia. Puedes también checar qué convenio tiene tu universidad con ciertas licencias, porque normalmente AutoCAD tiene la licencia para estudiantes. Con tu correo institucional puedes sacar una licencia de 1 año y la tienes que estar renovando. Créeme que es el programa más básico y sencillo. Si no te has involucrado nunca en lo que es AutoCAD, puedes ir buscando en línea. Yo, por ejemplo, en lo personal, compré cursos de doméstica. Normalmente cuando los compras por primera vez son de un costo bastante bajo. Tengo cursos de SketchUp, tengo cursos de Revit y tengo curso de AutoCAD. Aunque ya tenga avanzado los semestres en la carrera, créeme que aún se me complica un poquito AutoCAD. Pero esto es lo que tienes que aprender, que no a fuerza necesitas quedarte en un solo programa. Si tu carrera te pide, o bueno, tu universidad te pide que lleves solo un programa, pues te vas a tener que ir acoplando a ese programa, pero normalmente no es lo común. Puedes aprender, o bueno, puedes investigarte cómo se manejan, cómo es el interfaz de cada uno de los programas, y a partir de ahí puedes ir definiendo como a cuál te quieres enfocar, a cuál te quieres dedicar más o menos, ya que por ejemplo en lo personal me acomodo muchísimo con Archicad. Es como si juntaras Revit y AutoCAD al mismo tiempo. Créeme, es un programa bastante completo y también aprende como más o menos qué es lo que se lleva en tu estado, o bueno, ya si lo quieres ver en tu país. Ya que, por ejemplo, investigándome por ahí, descubrí que la mayoría de los trabajos te piden o que manejes AutoCAD, que es el básico, es la base de todo, o en Archicad. Entonces, pues ahí más o menos puedes ir referencias, ya que normalmente entran en temas como Revit, sobre todo con la parte de las cotas, que son los numeritos que están alrededor de todo tu plan. Pero eso te servirá como más o menos saber en qué programa puedes especializarte. No todos los arquitectos van a manejar el mismo programa, entonces vete involucrando un poco sobre estos temas, y si quieres puedes comprar algún curso o simplemente puedes investigar. Incluso en YouTube hay múltiples canales, múltiples youtubers que se dedican a subir los comandos de cada programa. O sea, y no solo puede ser de uno, puedes enfocarte en cualquiera, pero lo ideal es que te enfoques solo en uno. El siguiente punto es que vayas haciendo tu glosario. O sea, hay de hecho un libro dedicado que es específicamente como un diccionario de arquitectura, pero si quieres irte involucrando dentro de este mundo, lo ideal es que, por ejemplo, veas si no te quieres meter a alguna obra o no tienes ninguna interacción al mundo de la arquitectura, puedes ir viendo videos como por ejemplo el arquitecto Huber,
y normalmente te sube como temas técnicos, temas donde te menciona materiales o ciertos tipos de trabajos que se van a estar realizando. Si no los entiendes, vete haciendo un glosario, o sea, y créeme que eso te va a hacer mucha ayuda, porque incluso, por ejemplo, como experiencia personal, hubo un profesor que nos pidió hacer como pequeñas fichas de trabajo donde tenías que poner como qué es esto y su imagen, como tipo flashcards, y la verdad a algunos se les complicó bastante el hecho de que no pudieran relacionar bien el concepto. A partir de eso puedes ver tutoriales, puedes ir investigando, o ya si de plano quieres involucrarte mucho más, pues lea algunos libros. Hay muchísimas referencias y no necesitas comprarlos, a veces en línea es muchísimo mejor, PDFs, etcétera. Que la verdad, los libros de arquitectura suelen ser un poquito caros y muy grandes. Eso sí, muy grandes. Eso nos hace pasar al siguiente punto, lo más importante. Organiza tu tiempo. Si tú antes de que entres a la carrera no tienes un modelo de organización bueno o que te sirva, porque hay muchísimas personas que se dedican a este es el mejor método de estudio, este es el mejor método de organización, y la verdad es que no a todo el mundo le funciona. Yo diría que antes de que entres a la carrera de lleno, investigues cuál es tu forma de organizarte. O sea, encuentres alguna forma, si sea en una lista, si sea por tachones, lo que tú quieras. Yo en lo personal desde la prepa tengo un modo de organización, no es el más perfecto, ni el más bonito, ni el estético, ni nada, pero es lo que me sirve, porque si no aprendes a llevar esto, créeme que se te va a complicar muchísimo la carrera, sobre todo porque suelen tener varios proyectos en distintas materias. Si tienes la suerte de que un profesor como que te combine los proyectos con otras materias, está excelente, pero cuando no, tienes que aprender a organizar qué tienes pendiente de cada uno, y si no, vas a cumplir con el típico estigma de que las desveladas son a fuerzas, y pues obviamente eso no te beneficia. Mejor tener todo en orden y saberte organizar, a estarte desvelando o no terminar los trabajos a tiempo. Aprende a trabajar en equipo. Este punto créeme que es bastante importante, ya que al estar en una carrera obviamente ya no es que cualquiera tenga una meta diferente, todos van a lo mismo, a ser arquitectos. Entonces esto complica un poco como las rivalidades que hay entre los grupos. Normalmente algo muy común es que alguien quiere tomar el mando. Y pues la verdad, o sea, sí se requiere alguien que dirija la operación, por así decirlo, pero necesitas a fuerza aprender a escuchar de los demás. Cada uno va a tener un contexto diferente de vida, y créeme que la arquitectura se basa mucho en lo que tú vives, en lo que ves en general. Entonces te vas a chocar mucho con que alguien quiera tomar mucho el mando, con que nada más su idea tiene que ser escuchada, y pues la verdad es que eso te va a llevar a muchísimos problemas. Es mejor aprender a escuchar y ver distintas perspectivas, ya que, por ejemplo, con la parte de compañeros foráneos, o sea, ellos tienen otra visualización de lo que ellos viven, de dónde son. O sea, y eso te va a abrir muchísimas más ideas. Esto nos lleva al siguiente punto, de que al lugar de que vayas, ve la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula es la arquitectura del lugar. Por ejemplo, vete al centro de tu ciudad y vete al centro de otro estado y créeme que vas a ver una diferencia total. ¿Esto por qué? Porque cada lugar obviamente tiene ciertas características. Vamos a poner un ejemplo. En el clima lluvioso y en el clima cálido. En el clima cálido, por ejemplo, las casas suelen ser más altas. ¿Por qué? Porque normalmente el calor tiende a elevarse, entonces para que salga más rápido se va a lo alto. Mientras que en los lugares donde hay frecuentes lluvias, te vas a dar cuenta que sus techos son de doble agua, o sea, la típica casita. Entonces puedes ir viendo como las características del lugar en general. Digo normalmente los centros porque ahí es donde se conserva mayormente la arquitectura original del lugar. Ya si te vas a las orillas ya suele ser un poquito más difícil que las encuentres, pero enfócate mucho en eso, y por eso lo enlazo con el anterior punto, ya que las distintas perspectivas pueden hacer a que incluso el proyecto al que tú te vayas a dedicar o el proyecto que te hayan dejado en equipo sea muchísimo mejor y trabajen de forma más efectiva. Otro punto que quizá no sea mi favorito, pero creo que te ayudaría muchísimo en la carrera, es que aprendas sobre las normas de construcción. Normalmente llegas con la idea de que, ¿sabes qué? Quiero hacer un
un volado en una casa, no sé, 10 metros, no es estructuralmente seguro. Entonces involúcrate un poco de qué está permitido, qué no está permitido, a qué te debes de acatar. Por ejemplo, los espesores de muros, que es, supongo yo, lo más básico que tienes que saber. Pero involúcrate un poco para que al momento tú de estar en la carrera y presentar tus propuestas de proyectos, por ejemplo, lo más básico que vas a llevar a inicios de la carrera son casa-habitación. ¿Por qué? Porque es literalmente donde vives y te das una lógica de cómo funciona en sí el sistema modular de una casa. Entonces, a partir de esas reglas puedes saber qué es ideal. Por ejemplo, algo muy chistoso o, bueno, muy relevante es cómo funciona una cocina. Te van a enseñar que existe un triángulo en la cocina donde se va a conectar el lavabo, el refri y la estufa. ¿Por qué? Porque así es un sistema modular de cómo interactúa entre la zona, para que no tengas que recorrer toda una habitación casi para que vayas a la cocina o al lavamanos, etcétera, al trastero, shalala. O sea, puedes involucrarte un poco de cómo funcionan las áreas, pero sobre todo yo diría los sistemas constructivos y las normas sobre todo. Creo que eso te va a hacer una super ayuda para que tus profesores no te estén regañando o regresando constantemente en los trabajos por ser algo ilógico. Y por último punto, que considero yo que es el más importante, si te quieres involucrar completamente en este mundo de la arquitectura que es tan inmenso y te puedes dedicar a miles de cosas dentro de esta carrera, es que vayas a obra. Algo que se me presentó justamente el semestre pasado, en mi cuarto semestre, es que un profesor nos hizo que todos mis compañeros en general fuéramos a alguna obra, principalmente que estuviera desde la cimentación, para ir viendo cómo son las distintas etapas de una obra. Y es algo que me dejó como una experiencia bastante grata, ya que muy aparte de que aprendes a involucrarte dentro del contexto de lo que es una obra, aparte de que aprendes cómo se va haciendo paso por paso, vas a ver cosas que normalmente, digámoslo, en la carrera no aprendes, como por ejemplo el cómo hacer conexiones, cómo tratar con las casas de materiales, cómo tratar sobre todo con aquellas personas que están trabajando junto contigo en el proyecto, cómo se resuelven problemáticas, por ejemplo, que no te llega el material completo, que hace falta esto, el tema de los presupuestos, que es algo muy importante, y sobre todo la parte de cómo tratas con el cliente. Créeme que esto te va a abrir una perspectiva totalmente diferente sobre la arquitectura. Créeme que es algo muy beneficioso. No importa si apenas vas a entrar, no importa si ya te has involucrado un poco en obra, etcétera. Créeme que es una experiencia que te va a ayudar a largo plazo, y si te sirve por ahí puedes ir haciendo conectes, te puedes ir involucrando dentro del trabajo de un arquitecto, puedes ir viendo cómo se hacen los planos, etcétera. Créeme que te va a servir de una y mil formas. Creo que este es lo que deberías de hacer sí o sí. Espero esto te sirva para más adelante tú, mi futuro arquitecto, y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.